Buenos días queridos amigos, estimados hermanos, les damos una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz del Espíritu de Profecía. Esta mañana, 14 de febrero, un día muy especial, Día del Amor y la Amistad. Queremos desearles a todos un feliz sábado también. Hoy estamos disfrutando de este sábado, así que deseamos para todos que pasen un feliz sábado y que este programa pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros y podamos disfrutar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y podamos orar al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos concedes la vida, nos concedes la salud, por tus cuidados, por tus bendiciones que has tenido con nosotros durante toda esta semana, Señor, durante esta noche, y ahora nos permites poder congregarnos, concentrarnos, Señor, delante de ti. Y en esta mañana rogamos que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo. Toma en tus manos nuestros problemas, necesidades, preocupaciones y, Señor, sobre todo nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el conflicto de los siglos. Estamos en el capítulo 11, la protesta de los príncipes. Y estamos viendo cómo se va desarrollando o cómo va el desarrollo de la reforma protestante. Así que si usted no tiene el contexto de lo que estamos estudiando, le recomendamos que pueda ver los videos anteriores para que se pueda poner al corriente. Probablemente aquí en el Facebook los van eliminando, no sé en qué tanto tiempo, pero en el YouTube los puede encontrar también para que pueda ponerse en contacto. Como decimos y como lo hemos repetido varias veces, esto no lo va a encontrar en ningún lado, solamente aquí. Entonces estamos viendo que, déjenme retomar un poquito un párrafo para que podamos tener el contexto de lo que estamos leyendo, de lo que estamos estudiando y a través de la lectura del libro El conflicto de los siglos. Afortunadamente consideraron el principio sobre el cual estaba basado el acuerdo y obraron con fe. ¿Cuál era ese principio? Era el derecho de Roma de coartar la libertad de conciencia y prohibir la libre investigación, pero no había quedado estipulado que ellos y sus súbditos protestantes gozarían de libertad religiosa, es decir, el sistema papal quería coartar toda la libertad religiosa para poder detener la protesta, porque ya habíamos dicho que a través de la violencia, a través de la persecución, no lograron nada. Entonces, la pregunta es, ¿no había quedado estipulado que ellos y sus súbditos, los príncipes, los reformadores, protestantes, gozarían de libertad religiosa? Sí, pero como un favor consignado en el acuerdo y no como un derecho. Aquí están, por supuesto, violando, atentando en contra de cualquier constitución de un país republicano donde se le da ese derecho, esa libertad a todo ciudadano. En cuanto a aquellos a quienes no alcanzan la disposición, los había de regir el gran principio de autoridad. La conciencia no contaba para nada, note bien. Roma era el juez infalible a quien habría que obedecer. Aceptar semejante convenio hubiera equivalido a admitir que la libertad religiosa debía limitarse a la Sajonia reformada, y en el resto de la cristiandad la libre investigación y la profesión de fe reformada serían entonces crímenes dignos del calabozo o del patíbulo. Se resignarían ellos a ver así localizada la libertad religiosa, declararían con esto que la reforma había hecho ya su último convertido y conquistado su última pulgada de terreno, y que en las regiones de donde Roma dominaba, su dominio se perpetuaría. Podrían los reformadores declararse inocentes de la sangre de los centenares y miles de luchadores que, perseguidos por semejante edicto, tendrían que sucumbir en los países dominados por el Papa. Esto hubiera sido traicionar en aquella hora suprema la causa del evangelio y las libertades de la cristiandad.
más bien lo sacrificarían ellos todo, hasta sus posesiones, sus títulos y sus propias vidas. Bueno, después de este es el contexto de lo último que estudiamos, que leímos, pero ante todas estas preguntas, todas estas interrogantes a manera retórica, lo único que estaban diciendo los reformadores es que no vamos a aceptar esto, no vamos a aceptar por ningún lado que ustedes le vean, lo vamos a aceptar, porque por ningún lado que lo vean tiene un beneficio para el evangelio. No estaban preocupados por ello, estaban preocupados porque la verdad, la obra del evangelio se fuera manifestada realmente, pudiera llegar realmente a las personas. Ahora vamos a continuar. Rechacemos este decreto, dijeron los príncipes. Note bien. Recordemos que el capítulo se titula La protesta de los príncipes. Rechacemos este decreto, dijeron los príncipes. En asuntos de conciencia la mayoría no tiene poder. Es decir, la mayoría, aunque sea mayoría, aunque se pronuncie como mayoría en asuntos de conciencia, no puede tener ningún poder, porque cada quien maneja su conciencia. Declararon los diputados en el decreto de 1526, al que debemos la paz de que disfruta el imperio, su abolición llenaría a Alemania de disturbios y facciones. Es incompetente la dieta para hacer más que conservar la libertad religiosa hasta tanto que se reúna un concilio general. Proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado, que es el límite de su autoridad en materia de religión. Note bien, todo gobierno secular que intenta regir las observancias religiosas e imponerlas por medio de la autoridad civil sacrifica precisamente el principio por la cual lucharon tan noblemente los cristianos evangélicos. Así que ellos, apegados a derecho, pues por supuesto, estaban haciendo estas declaraciones. Mismo Señor Jesús dijo que la iglesia y el Estado pues están divididas. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El gobierno no puede ni debe intervenir en asuntos de religión. Los papistas resolvieron concluir con lo que llamaban una atrevida obstinación. Para principiar, procuraron sembrar disensiones entre los que sostenían la causa de la reforma e intimidar a quienes todavía no se habían declarado abiertamente a ella. Siempre va a usar esas estrategias el sistema papal. Los representantes de las ciudades libres fueron citados a comparecer ante la dieta y se les exigió que declarasen si accederían a las condiciones del edicto. Pidieron ellos que se les diera tiempo para contestar, lo que no les fue accedido, por supuesto, porque el sistema papal estaba ejerciendo presión. Al llegar el momento en que cada cual debía dar su opinión personal, casi la mitad de los circunstantes se declararon por los reformadores. Note bien. Los que así se negaron a sacrificar la libertad de conciencia y el derecho de seguir su juicio individual, sabían que su actitud les acarrearía las críticas y la condenación y la persecución. Uno de los delegados dijo: debemos negar la palabra de Dios o ser quemados. Así que cada quien, ya llegando el momento crítico, llegando el momento decisivo, pues cada quien tomó sus decisiones. Pero note bien, casi la mitad de los circunstantes se declararon por los reformadores. Sin embargo, a pesar de las amenazas y de la presión del sistema papal, de cualquier manera hubieron muchos que se mantuvieron fieles. El rey Fernando, representante del emperador ante la dieta, vio que el derecho causaría serios disturbios a menos que se indujese a los príncipes a aceptarlo y a apoyarlo. En vista de esto, apeló al arte de la persuasión, pues sabía muy bien que emplear la fuerza contra semejantes hombres no tendría otro resultado que confirmarlos más en sus resoluciones. Suplicó a los príncipes que aceptasen el decreto, asegurándoles que este acto llenaría de regocijo al emperador. Pero estos hombres
leales, reconocían una autoridad superior a todos los gobernantes de la tierra y contestaron con toda calma: nosotros obedeceremos al emperador en todo aquello que contribuya a mantener la paz y la gloria de Dios. Así que este representante del gobernador, lo único que le preocupaba era pues quedar bien con sus superiores aquí, pero los príncipes se mantuvieron fieles y dieron una respuesta correcta, una respuesta sabia, una respuesta, se me está yendo la palabra, una respuesta se me fue la palabra, ahorita les decimos. Finalmente manifestó una respuesta muy madura. Finalmente manifestó el rey al elector y a sus amigos en presencia de la dieta que el dicho iba a ser promulgado como decreto imperial y que lo único que les quedaba era someterse a la decisión de la mayoría. Y habiéndose expresado así, salió de la asamblea sin dar oportunidad a los reformadores para discutir o replicar. En vano estos le mandaron mensajes para instarle a que volviera. A las súplicas de ellos solo les contestó: es asunto concluido, no queda más que la sumisión. Así de tajante, así de cobarde, así de evasor, porque presentó su decisión y se fue sin permitir que se debatiera, porque por supuesto, si se hubiera quedado a debatir, no iba a encontrar argumentos de cómo poder debatir. El partido imperial estaba convencido de que los príncipes cristianos se aferrarían a las Santas Escrituras como algo superior a las doctrinas y a los mandatos de los hombres. Sabía bien que allí donde se adoptara esta actitud, el papado sería fielmente derrotado. Pero como lo han hecho millares desde entonces, mirando las cosas que se ven, se lisonjeó de que la causa del emperador y del papa quedaba firme y muy débil la de los reformadores. Esa era la apariencia que daba, eso es lo que él aparentemente estaba viendo. Si estos solo hubieran dependido del auxilio humano, habrían resultado tan impotentes, note bien, como lo suponían los papistas. Pero aunque débiles en número y en desacuerdo con Roma, tenían fuerza, apelaban de las decisiones de la dieta a la palabra de Dios y el emperador Carlos a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ellos tenían una instancia más a la cual apelar. Era a Cristo Jesús, porque realmente la obra es del Señor, como le hemos dicho ya muchas veces. La obra es del Señor y el Señor es el que está dirigiendo, y todo donde parece que no hay camino, donde parece que todo ha terminado, es el Señor donde va a obrar. Solamente el Señor va a obrar de manera maravillosa. Recuerden ustedes cuando el pueblo de Israel sale de Egipto en el Éxodo y se encuentran entre las montañas y enfrente el mar rojo, y para ellos y atrás venía el mejor ejército de Egipto para perseguirlos, para matarlos o para hacerlos volver. Así que aparentemente, es decir, no aparentemente, humanamente no había ninguna solución, no había un camino que seguir, no había ninguna alternativa. Sin embargo, la única solución, la única salida era divina, venía de arriba, y entonces el Señor obró maravillosamente. Así que en esta ocasión, así ya pareciera que la reforma está echada al suelo, parece que está derrotada, pero note bien, como Fernando se negara a tener en cuenta las convicciones de los príncipes, decidieron estos no hacer caso de su ausencia. Recuerden que salió huyendo, salió corriendo, sino presentar sin demora su protesta ante el Concilio Nacional. Ahí está cómo el Señor los va guiando para que ellos puedan actuar con sabiduría. Formularon en consecuencia la siguiente declaración que fue presentada a la dieta: protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único creador, conservador y redentor y salvador, y que en un día será nuestro juez
como también ante todos los hombres y ante todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto en todo aquello que sea contrario, note bien, a Dios, a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. Así que ellos estaban cubriendo todos los aspectos. Por supuesto que el Señor estaba dirigiéndolos y estaba guiando su vida, su pensamiento, su mente. ¿Cómo ratificar nosotros este edicto? No podemos admitir que cuando el Dios Todopoderoso llame a un hombre a su conocimiento, no se le permita abrazar este conocimiento divino. No hay doctrina verdadera, sino la que esté conforme con la palabra de Dios. El Señor prohíbe la enseñanza de cualquiera otra doctrina. Las Santas Escrituras deberían explicarse con otros textos más claros. Este santo libro es en todo cuanto es necesario al cristiano, de fácil interpretación y propio para suministrar luces. Estamos resueltos por la gracia divina a mantener la predicación pura y exclusiva de la palabra de Dios, sola, tal como la contienen los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin alteraciones de ninguna especie. Así que, y eso es lo que el sistema papal no quería, porque ellos nunca utilizaron los mensajes bíblicos, nunca el mensaje que se predicaba era bíblico, pero sí decían que eso es lo que enseñaba la Biblia. Por eso en Francia llegaron a odiar tanto la Escritura, porque a nombre de la Biblia se estaban predicando mentiras. Esta palabra es la única verdad, siguen diciendo ellos, es la regla segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltar ni engañarnos. El que edifica sobre este fundamento será firme contra todos los poderes del infierno, mientras que cuanta vanidad se le oponga caerá delante de Dios. Es decir, todos aquellos que se oponen a la palabra de Dios, finalmente el Señor habrá de obrar al respecto. Ahora, por tanto, rechazamos el yugo que se nos impone. Al mismo tiempo, esperamos que su majestad imperial se portará con nosotros como príncipe cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas, y que declaramos que estamos dispuestos a prestarle a él lo mismo que a vosotros, graciosos y dignísimos señores, todo el afecto y la obediencia que creemos deberos en justicia. Entonces ellos estaban bien firmes, estaban bien decididos en lo que estaban, y convencidos, por supuesto, porque lo sabían perfectamente bien en lo que estaban diciendo. A un rey que también se consideraba cristiano, pero que estaba rechazando la Escritura. Este acto produjo honda impresión en el ánimo de la dieta. La mayoría de ellas se sorprendió y alarmó ante el arrojo, note bien, de los que suscribían semejante protesta. El porvenir se presentaba incierto y proceloso. Las disensiones, las contiendas y el derramamiento de sangre parecían inevitables, pero los reformadores, firmes en la justicia de su causa y entregándose en brazos del Omnipotente, se sentían fuertes y animosos. Los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la esencia misma del protestantismo. Note bien, la esencia misma del protestantismo, es decir, por la razón por la cual el protestantismo nació y prevaleció. Entonces, si se cedía a este decreto, si no se manifestaba esto, pues entonces se estaba negando prácticamente el protestantismo. Ahora bien, voy a repetir, los principios contenidos en esta célebre protesta que hacen los príncipes constituyen la esencia misma del protestantismo. Ahora bien, esta protesta se opone a dos abusos del hombre en asuntos de fe. El primero es la intervención del magistrado civil, y el segundo,
la autoridad arbitraria de la iglesia. Ya dijimos que deben de estar separados y que la iglesia y el Estado no tienen nada que hacer. En lugar de estos dos abusos, el protestantismo sobrepone la autoridad de la conciencia a la del magistrado y la de la palabra de Dios a la de la iglesia visible. Note bien cómo se está sustituyendo una mentira por la verdad. En primer lugar, niega la competencia del poder civil en asuntos de religión y dice con los profetas y apóstoles debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por supuesto, lo hemos dicho y lo estamos repitiendo, el Estado, el gobierno, la autoridad no tiene que inmiscuirse en asuntos de religión. Son dos poderes separados, el Estado y la iglesia, totalmente separados. Voy a repetir nuevamente. Los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la esencia misma del protestantismo. Ahora bien, esta protesta se opone a dos abusos del hombre en asuntos de fe. El primero es la intervención del magistrado civil, la autoridad no debe intervenir, y el segundo, la autoridad arbitraria de la iglesia, arbitraria porque no está tomando en cuenta la palabra de Dios. En lugar de estos dos abusos, el protestantismo sobrepone la autoridad, note bien, de la conciencia. Permítanme tantito que esto se me cerró y me ganó. Muy bien, ok. Muy bien. En primer lugar, niega la competencia del poder civil en asuntos religiosos y dice con los profetas y apóstoles debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Estado, el gobierno, no tiene nada que ver no tiene por qué inmiscuirse en lo religioso. A la corona de Carlos V sobrepone la de Jesucristo, note bien. Es más, sienta el principio de toda la enseñanza humana, que toda la enseñanza humana debe subordinarse a los oráculos de Dios, por supuesto. Los protestantes afirmaron además el derecho que les asistía para expresar libremente sus convicciones en cuanto a la verdad. Querían no solamente creer y obedecer, sino también enseñar lo que contienen las Sagradas Escrituras y negaban el derecho del sacerdote o del magistrado para intervenir en asuntos de la conciencia, porque se les estaba prohibiendo a los protestantes enseñar. Ustedes allí donde están ya pueden hacer lo que quieran, pero no pueden ir abarcando, no pueden ir creciendo, no pueden ir enseñando, no se pueden ir extendiendo para enseñar. Y eso está en contra de los principios bíblicos y tanto la autoridad civil como la eclesiástica estaban violando los principios emanados de la palabra de Dios. Los protestantes de Spira, la protesta de Spira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa y una declaración en favor del derecho que asiste a todos los hombres para adorar a Dios según les dicte su conciencia. El derecho a la libertad religiosa, a adorar a Dios de la manera como la conciencia se los determine, es un derecho con el cual el ser humano ya nace, ya viene incluso desde la creación. El ser humano tiene su libre albedrío, tiene libertad, si mismo Dios respeta la libertad del ser humano, ¿por qué estas autoridades pretendían, tanto la civil como la eclesiástica, pretendían coartar el derecho de la libertad de estos protestantes, de estos cristianos? El acto estaba consumado, grabado, quedaba en la memoria de millares de hombres y consignado en las crónicas del cielo, de donde ningún esfuerzo humano podía arrancarlo. Toda la Alemania evangélica hizo suya la protesta como expresión de su fe. Por todas partes la consideraban como prenda de una era nueva y más halagüeña. Uno de los príncipes expresó así ante los protestantes de Spira, que el Todopoderoso que os ha concedido gracia para que le confieseis enérgicamente, con libertad y denuedo, se digne a conservaros
en esta firmeza cristiana hasta el día de la eternidad. Si la reforma, después de alcanzado tan noble éxito, hubiese contemporizado con el mundo para contar con su favor, habría sido infiel a Dios y a sí mismo. Por eso no debemos conformarnos con el mundo, no debemos conformarnos con la autoridad si va en contra de los principios que el Señor ha establecido en su palabra. Nosotros obedecemos a la autoridad, le damos su lugar al gobierno, a la autoridad, le damos su lugar al Estado, siempre y cuando no intervenga en los principios bíblicos que el Señor ha dejado en su palabra. No ha cambiado en nada el modo que trabajaba Satanás contra Dios y contra su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las escrituras sean reconocidas como guía de la vida, y seguimos pasando la misma situación, nada más que ahora con aparente más libertad. En la actualidad los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos y se hace muy necesario volver al gran principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia como la regla de fe y del deber. Satanás sigue valiéndose de todos los medios de que dispone para destruir la libertad religiosa. El mismo poderoso anticristiano que rechazaron los protestantes de Espira procura ahora con redoblado esfuerzo restablecer su perdida supremacía. La misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días tan críticos de la reforma del siglo XVI es la única esperanza de una reforma en nuestros días. Actualmente, aunque existe una aparente libertad religiosa, que no es tal caso, pero por lo menos tenemos un poquito más de libertad. Sin embargo, el enemigo está todavía un poquito más tranquilo porque aunque hay muchos que profesan la palabra de Dios, no la viven tal cual, no la interpretan tal cual. Entonces, cada quien vive como ellos han decidido, no están apegados a la palabra de Dios, pero el pueblo, cuando nosotros como el pueblo remanente nos vamos apegando cada vez más a la palabra de Dios, es ahí donde el enemigo entonces va a comenzar a desesperarse y donde va a comenzar a atacar con más fuerzas. Nosotros sabemos proféticamente todo lo que va a ocurrir, todo lo que viene, pero mientras la iglesia no se mantenga, no se consagre, no haga la distinción entre el mundo y el cristiano, entonces el enemigo todavía no se va a desesperar. Aparecieron señales precursoras de peligros para los protestantes, juntamente con otras indicadoras de que la mano divina protegía a los fieles. Por aquel entonces fue cuando Melanchthon llevó como a escape a su amigo Simón Grineo por las calles de Espira rumbo al Rin, y le instó a que cruzase el río sin demora, el río Rin. Admirado, Grineo deseaba saber el motivo de tan repentina fuga. Melanchthon le contestó: un anciano de aspecto augusto y venerable, pero que me es desconocido, se me apareció y me dio la noticia de que en un minuto los agentes de la justicia iban a ser despachados por Fernando para arrestar a Grineo. Muy bien, entonces aquí ya da un cambio la narrativa, y vamos a dejarlo hasta aquí porque ya el tiempo se nos ha ido, pero es importante que nosotros notemos la decisión, la firmeza de estos príncipes y donde ellos se aferraban solamente a la palabra de Dios y donde dejaban bien claro que el Estado no tenía nada que hacer respecto a involucrarse en asuntos de religión, y que la iglesia, el sistema en ese tiempo, el sistema papal, era autoritario, era abusivo, estaba violando los derechos porque ellos estaban decretando
sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Es decir, estaban sobreponiéndose a la Biblia, y nada ni nadie puede estar por encima de la Escritura. Así como decimos nosotros ya en el ámbito civil, nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución de cada república. Así que, queridos amigos y hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. El próximo sábado vamos a continuar, primeramente Dios, y vamos a ver entonces entonces a continuar, si el Señor nos presta vida y salud, porque esto es muy interesante. Debemos tener el contexto. Nosotros estamos predicando para nuestros hermanitos evangélicos, católicos, que todos, para todos los protestantes también, porque todos salieron de esa situación, pero ahora se han perdido, han dejado el protestantismo, y debemos tener el contexto bien claro de cómo es que surge todo esto, y debemos tener bien claro que la única base, el único soporte que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios bien interpretada, bien vivida, bien aplicada. No la palabra de Dios aplicándola como a mí se me da la gana, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me conviene, lo que no me conviene. No, debemos aplicar la Escritura totalmente a nuestra vida, porque esa es la voluntad de Dios. El sabio, el todopoderoso, el omnisapiente es Dios, no nosotros. Por eso nos dejó la palabra como la guía. Recuerden, lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera a mi camino. Así que vamos a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor, agradecemos por la vida, por la salud, por el privilegio que nos da, Señor, de estudiar tu palabra, de ser alumbrado, Señor, con esta luz maravillosa que has dejado para nosotros, de conocer el contexto, Señor, de la reforma, querido Padre, para que podamos entender nosotros realmente como protestantes, como cristianos, como adventistas del séptimo día, como pueblo remanente, Señor, como la iglesia verdadera, que podamos tener bien ese contexto, Señor, aclarado, y que lo podamos compartir con nuestros hermanitos protestantes y también con nuestros hermanitos católicos, para que ellos puedan entender, Señor, la realidad de las cosas, y tu Espíritu Santo pueda hacer su obra maravillosa en sus vidas. Te rogamos que nos dirijas y nos acompañes en este sábado, que nos permitas vivir, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad, siendo dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo. Ponemos en tus manos nuestras necesidades de toda índole, confiando, Señor, y agradeciéndote de que tú habrás de actuar de acuerdo a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga, y si el Señor nos presta vida y salud y todo va bien, el próximo sábado nos estaremos viendo aquí. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.